En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema del examen sobre movimiento circular uniformemente acelerado, que dice que tenemos un disco de 20 centímetros de diámetro que inicialmente se encuentra en reposo y gira con movimiento uniformemente acelerado alcanzando una velocidad de 150 revoluciones por minuto en 10 segundos. Y en el apartado A nos piden calcular la aceleración angular. Bueno, en primer lugar nos tenemos que saber las dos fórmulas básicas y esenciales del movimiento circular uniformemente acelerado, que son que el ángulo final es igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado, y que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Estas dos fórmulas son las básicas y son las equivalentes del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Luego, por supuesto, existen otras fórmulas que nos relacionan las magnitudes lineales con las angulares, como iremos viendo en el problema. Entonces, en este caso nos dicen que tenemos un disco y nos dan el diámetro de ese disco, que es de 20 centímetros, ¿vale? Y en el apartado A nos piden calcular la aceleración angular. Entonces, sabemos que inicialmente está en reposo, por tanto, la velocidad angular inicial son 0. Y nos dicen que alcanza una velocidad de 150 revoluciones por minuto. Entonces, la velocidad angular al cabo de 10 segundos es de 150 RPM, ¿vale? Por tanto, si yo sé la velocidad angular final y sé la inicial y sé el tiempo que ha pasado, voy a poder usar la segunda de las fórmulas, ¿vale? Para sacar la aceleración angular, que va a ser la única incógnita de la fórmula. ¿Qué pasa? Que las revoluciones por minuto las tengo que pasar. Entonces, para eso, yo sé que 150 revoluciones por minuto son vueltas, que realiza 150 vueltas cada minuto. Entonces, para pasarlo a radian partido segundo, vueltas lo tengo arriba, lo escribo abajo y quiero conseguir radianes. Yo sé que una vuelta son 2 pi radianes. Y minutos los tengo arriba, o sea, los tengo abajo, los pongo arriba y segundos abajo. Yo sé que un minuto son 60 segundos. Entonces, la operación que tengo que realizar es 150 por 2pi entre 60, ¿vale? Y esto nos da una velocidad de 5pi radianes partido segundo, ¿vale? Una vez tengo ese resultado, sustituyo en la fórmula velocidad angular final 5pi, la inicial 0, más la aceleración angular por el tiempo que ha pasado en alcanzar esa velocidad, que ha sido de 10 segundos. Y de aquí despejo alfa, que será 5pi entre 10, o lo que es lo mismo, pi medios, ¿vale? Y la unidad de la aceleración angular es radianes partido de segundo al cuadrado, ¿vale? En este caso nos ha dado una aceleración angular positiva, ¿vale? En caso de que estuviera frenando, ¿vale? Esa aceleración angular sería negativa, ¿vale? No hay problema en que nos dé el signo negativo. Vale, en el apartado B nos piden calcular el número de vueltas que realiza en los primeros 5 segundos, ¿vale? Como nos hablan de vueltas, vamos a tener que usar la segunda de las fórmulas, ¿vale? La segunda de las fórmulas me dice que el ángulo final será igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. En esta fórmula el ángulo inicial siempre suele ser 0 porque nosotros podemos considerar esa posición como la posición original, y en este caso nos han dicho que la velocidad angular inicial es 0, por tanto este término también se me va. Por tanto, yo puedo calcular el ángulo final como un medio por la aceleración angular que la acabamos de sacar, que es pi medios, por el tiempo. En este caso nos están preguntando el número de vueltas en los primeros 5 segundos, por tanto, por 5 al cuadrado, ¿vale? Si realizamos esta operación, obtenemos 25 por pi entre 4 radianes, ¿vale? Es decir, ese es el ángulo final. Pero a mí no me hablan de ángulo, a mí me hablan de vueltas. Por tanto, tengo que pasar a vueltas. Radianes está arriba, lo pongo abajo. Vueltas arriba. Y yo sé que una vuelta son 2 pi radianes. Entonces tengo que dividir 25 pi cuartos entre 2 pi, ¿vale? Y con eso obtenemos 25 entre 8 vueltas. Es decir, aproximadamente 3,125 vueltas, es decir, algo más de una vuelta, ¿vale? Es lo que realiza en esos primeros 5 segundos, ¿vale? Ahora nos piden calcular la velocidad lineal en un punto de la periferia del disco a los 5 segundos, ¿vale? Entonces,
Para eso me tengo que acordar de cuál es la fórmula que me relaciona la velocidad lineal con la angular, ¿vale? Y normalmente siempre suele ser la magnitud lineal es igual a la angular por el radio, ¿vale? Si a mí me hubieran pedido calcular el espacio recorrido, pues el espacio recorrido será el ángulo por el radio. Si a mí me hubieran pedido la aceleración tangencial, pues eso será la aceleración angular por el radio. Es decir, siempre tenemos la magnitud lineal que va a ser igual al angular por el radio, ¿vale? En este caso me han pedido la velocidad lineal. Entonces, para eso, en primer lugar, tengo que sacar cuánto es la velocidad angular a los 5 segundos. Porque yo sé que la velocidad angular en el instante inicial es 0. Y yo también sé que la velocidad angular cuando han pasado 10 segundos es de 5pi. Pero yo no sé todavía cuál es la velocidad angular cuando han pasado 5 segundos. Entonces, para eso voy a usar la fórmula de la velocidad angular. Yo sé que la inicial es 0, ¿vale? Y yo sé que la aceleración angular es de pi medios, ¿vale? Y yo sé el tiempo que ha pasado, 5 segundos. Y con esto yo sé que la velocidad angular es de 5pi entre 2 radianes partido segundo, o lo que es lo mismo aproximadamente de unos 7,85, ¿vale? Y ahora, una vez que tengo esa velocidad angular cuando han pasado 5 segundos, ya sí puedo calcular mi velocidad lineal, que va a ser esa velocidad, ¿vale? De 5 por pi entre 2 por el radio. Y aquí, error muy típico. En primer lugar, tengo que leer. Me han dado el diámetro, ¿vale? Por tanto, el radio van a ser 10 centímetros. Y lo tengo que pasar al sistema internacional, que son 0,1 metros, ¿vale? Entonces, un error puede ser no darme cuenta que me han dado el diámetro y otro error puede ser no pasarlo a metros, ¿vale? Entonces, tengo que hacer por 0,1, ¿vale? Estoy aplicando esta fórmula de aquí. Y obtenemos pi cuartos, ¿vale? Y la unidad de la velocidad lineal es metro partido segundo, ¿vale? Que aproximadamente son 0,785 metros, ¿vale? Por segundo. Y ya para terminar me piden la aceleración normal a los 5 segundos, ¿vale? Entonces para eso me tengo que saber la fórmula de la aceleración normal. La aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado partido el radio, ¿vale? Como en este caso me están preguntando esa aceleración normal a los 5 segundos y yo ya he calculado que la velocidad lineal a los 5 segundos es de más o menos 0,785, pues ya puedo sustituir 0,785 al cuadrado entre el radio, que es de 0,1, ¿vale? Y obtenemos más o menos 6,16 metros segundo al cuadrado, ¿vale? Esa será la aceleración normal. Nos podemos acordar también que la aceleración normal, además de esta expresión que hemos puesto de velocidad lineal al cuadrado partido el radio, yo puedo usar que la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, ¿vale? Y entonces, si sustituyo eso, que en este caso está al cuadrado, partido por el radio, y opero, me queda arriba velocidad angular al cuadrado por el radio al cuadrado, partido el radio, y este cuadrado se me va con este radio, por tanto, otra forma de calcular la aceleración normal es la velocidad angular al cuadrado por el radio. Es decir, yo podría haber calculado la aceleración normal como velocidad angular al cabo de esos 5 segundos que hemos calculado que era 5 pi medios, ¿vale? Entonces yo podría haber puesto aquí 5 pi medios al cuadrado por el radio 0,1, ¿vale? Y si realizamos esa operación, en principio deberíamos obtener un resultado similar, ¿vale? Si no el mismo que el que se obtiene de la otra forma, ¿vale? Ya que esas dos fórmulas son equivalentes, ¿vale? Si realizáis la operación, obtendréis aproximadamente 6,168 metros segundo al cuadrado, es decir, el mismo resultado, ¿vale? Y con esto tendríamos el ejercicio terminado.